minutos. A esta hora vamos a hablar de frente y nos acompaña Edier Vicente Aristizábal Giraldo. Tiene una amplia hoja de vida. Me voy a permitir hablar de algunos de sus estudios. Ingeniero geólogo de la Universidad Nacional de Colombia, también especialista en riesgos de origen geológico y asociados con el clima de la Universidad de Ginebra, magíster en ciencias e ingeniería y doctorado en ingeniería con énfasis en recursos hidráulicos. Con esta antesala, profesor docente de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional Sede Medellín. Pues bienvenido a Consejo de Redacción, antes que nada, y luego preguntarle sobre lo que está ocurriendo con la situación de fuertes lluvias, fuertes precipitaciones y con las montañas de nuestro departamento. Ya vimos la emergencia que se presenta en Caldas, a esta hora hay otra en Salgar, el derrumbe ayer de los balsos. Cuéntenos qué tan preparados estamos con nuestro departamento para la oleada que estamos viendo de fuertes precipitaciones. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero allí es que tenemos que saber que somos un territorio altamente susceptible a este tipo de eventos. Somos una ciudad, una región de montaña, por lo tanto hemos ocupado estos territorios que por naturaleza son susceptibles a la ocurrencia tanto de movimientos en masa sobre las laderas, también avenidas torrenciales sobre estos cauces. Entonces, ya que como sociedad hemos decidido ocupar estos territorios, pues tenemos que estar preparados para este tipo de eventos porque han estado siempre, van a seguir estando y bueno, va a ser parte de nuestra vida y cómo nosotros convivimos con la naturaleza. Profesor, expliquémosle a los televidentes qué es lo que pasa en una temporada como estas de lluvias con una montaña. Vemos normalmente la caída de capa vegetal de las montañas, es decir, los árboles, como lo superficial. Pero, ¿qué nos debería encender las alarmas? ¿Cuáles son las grietas? ¿Qué es lo que pasa en una montaña para nosotros decir, ojo, aquí hay que encender las alarmas? Okay. Lo primero es que todo, en el caso de las laderas, lo que tenemos son movimientos en masa. Y estos movimientos en masa hay de todos los colores y sabores. Hay grandes, hay pequeños, superficiales, hay profundos, hay lentos, hay rápidos. Y son generalmente detonados por lluvias, como lo tenemos en este momento, y en nuestro territorio es el principal factor detonante, pero también pueden ser detonados por sismos. En el caso de nosotros, en estas zonas de montaña tropical, que son detonados por lluvia, lo que pasa es que el agua, cuando llueve, pues el agua se infiltra en el suelo. Cuando estos materiales van absorbiendo esta agua, adicionalmente a que pesan más, lo que ocurre también es que su comportamiento cambia, se vuelven cada vez más plástico, empiezan a deformarse y en esa deformación pueden bruscamente aumentar la velocidad y deslizarse de ladera abajo por su peso. Entonces, lo que se ve allí es inicialmente un manejo de las aguas, evitar que estas aguas se infiltren de esta forma y tener monitoreado todas estas zonas que vemos que pueden verse afectadas. ¿Una esponja? Como si cogiéramos una esponja de la cocina que va recibiendo todo el agua. Así es, también depende de las condiciones del material. Cuando estos suelos, en nuestro ambiente más que roca sobre las laderas, lo que tenemos son suelos, pues estos suelos pueden ser muy arenosos, por lo tanto absorben más rápidamente el agua, o pueden ser muy finos, que la absorben más lento, pero pueden absorber más agua. Pero ese proceso es también muy importante en la naturaleza, porque esa infiltración de las aguas es la que finalmente regula que esa agua rápidamente no se vaya a las quebradas, sino que se infiltre por el suelo y regule los drenajes. Es decir, que ese proceso también es muy importante y debe ocurrir. Lo que pasa, como decía al inicio, es que los movimientos de masa, las avenidas torrenciales, pues hacen parte de nuestro paisaje, son los que modelan, son los que nos han dado estos paisajes tan bonitos que tenemos en nuestro territorio y que bueno, tenemos que aprender a convivir con este tipo de fenómenos. Profesor, ahí estamos viendo la grieta que en este momento puede estar alertando a las autoridades en Caldas sobre una posibilidad de un derrumbe o una afectación mayor de continuar las lluvias. En este punto, exactamente, ¿qué podría ocurrir y qué se podría prever para prevenir una tragedia, una posible tragedia? Así es. Lo primero es que cuando ya tenemos grietas sobre la ladera, lo que se está evidenciando allí es que ya hay un movimiento en masa, es decir, ya se está dando un movimiento en masa, no es que se pueda dar, sino que ya se generó. Pero es interno. Internos generalmente son superficiales. En el caso que se dan sobre la superficie de la tierra pueden tener de 2, 3, 20 metros, pueden ser muy profundos. En este caso hay que evaluar dónde está la superficie de falla.
con las grietas no necesariamente se sabe qué tan profundo puede ser y eso tiene implicaciones con el volumen. Si es superficial, pues es menos material y menor capacidad de daño, pero si es un deslizamiento, tiene la superficie de falla mucho más profunda, pues puede implicar más. Entonces, lo primero es que ya se dio un movimiento en masa, en este caso lento, que empezó a generar estas grietas de tensión, como las llamamos. Y el problema con estas grietas, que cuando ocurren inicialmente, es que por allí el agua se puede infiltrar mucho más rápido. Entonces, como decía al inicio, el problema es que el agua se va infiltrando, los materiales van pesando más y se van comportando de forma mucho más plástica, se van deformando más. Entonces, a través de estas grietas, el agua se infiltra en mayor cantidad y de forma más rápida. Por eso una de las medidas importantes allí generalmente se trata de sellar rápidamente estas grietas para que no se siga infiltrando el agua, pero lo más importante allí, adicional a esto, creo que es el monitoreo, porque ya el movimiento en masa se dio. Lo que puede pasar es que la velocidad aumenta. Inicialmente se dio lento, pero en cualquier momento podría ser un movimiento rápido donde la respuesta y la capacidad de daño puede ser mayor. Profe, ¿qué tan vulnerables somos y en qué zonas, si hablamos de Medellín o de Antioquia, porque estamos viendo lo que sucedió ayer en Los Balsos, en la avenida Las Palmas, en Caldas, y va pasando uno a veces por algunas zonas y ve una tierrita que se empieza como a desarinar y es roja y en otros lados es amarilla? ¿Cuáles son los riesgos a los que estamos sometidos en este momento, sobre todo con las construcciones en la montaña? Así es. Yo creo que el tema no es culpar o ver como el culpable el tema de la lluvia o los movimientos en masa o las avenidas torrenciales. Como decía, son procesos naturales que siempre han estado acá en este territorio antes que nosotros lo ocupemos. Allí lo importante es nosotros como sociedad cómo ocupamos estas zonas que son susceptibles a esta ocurrencia de eventos. Y para eso pues tenemos que estudiarlas, comprender dónde puede ocurrir. Por eso allí el ordenamiento territorial es fundamental. Saber cuáles son esas zonas más susceptibles y menos susceptibles para saber cómo las ocupamos. ¿Y cuáles son? Bueno, para eso existen estudios, ya los municipios y la normatividad nacional también exige a todos los municipios en su plan de ordenamiento territorial incluir los estudios de amenaza para ese ocupamiento, para ocupar esos territorios. Y la segunda medida es que, bueno, como no se ha hecho, no nos ha tocado en nuestra generación ni en las anteriores ocupar estos terrenos baldíos, sino que ya estamos ordenando el territorio sobre lo que está ocupado. Entonces las medidas, los sistemas de alerta temprana son fundamentales, porque en cualquier parte donde ocupemos un territorio como sociedad van a haber unos riesgos. En este caso tenemos unos riesgos de movimientos en masa y avenidas torrenciales. Entonces tenemos que monitorearlos, conocerlos dónde, cómo y cuándo pueden ocurrir para poder tomar las medidas preventivas o de mitigación. Profesor, mire, hay un tema también muy importante y es que vemos, obviamente, hay zonas donde son de riesgo y donde no se recomienda que habiten personas, eso es claro. Pero también hablamos de las carreteras del departamento de Antioquia. No hay por dónde más movilizarnos si no es por las carreteras, pero vemos constantemente movimientos en masa que generan afectaciones. Incluso años pasados hemos tenido tragedias muy lamentables, como por ejemplo en la autopista Medellín-Bogotá. ¿Qué hacer? ¿Estamos en este momento en un punto crítico en todo el departamento? ¿Hay que prender las alarmas? Claro, estamos en una temporada crítica y estas temporadas van a seguir ocurriendo y probablemente con temas asociados a cambio climático, antropogénico, pues probablemente de mayor magnitud, de mayor frecuencia. Entonces tenemos que como sociedad conocer nuestro territorio y prepararnos. Por eso el tema de los sistemas de alerta temprana son fundamentales, porque decía que uno de los elementos, de los factores que detonan la ocurrencia de estos eventos son las lluvias. Entonces si monitoreamos las lluvias, podemos con algún tiempo antecedernos a la ocurrencia de estos eventos y tomar medidas. En el caso de las vías es muy similar porque, bueno, como sociedad, además de ocupar estos territorios, pues nos comunicamos. Eso quiere decir que tenemos que intervenir estas laderas para hacer vías y eso pues tiene unos grandes, nos reta como sociedad, nos reta como ingenieros hacer eso. Ya existen estudios, existen formas cómo se deben realizar estos cortes. Creo que con el tiempo hemos visto que las nuevas vías cada vez tienen taludes con mayores obras de intervención. Hay que seguir en esa dirección. Cuando se cortan estos taludes, pues se está cambiando una condición natural.
por lo tanto hay que hacer unas intervenciones sobre esto para mantener la estabilidad. Pero siempre van a poder ocurrir este tipo de eventos, así se hagan obras de mitigación, siempre es posible. Por lo tanto, el tema de monitorear estas condiciones es importante, no solamente en las ciudades que ocupamos y como decíamos ahora, pues estamos en esta zona y tenemos que saber cuándo van a ocurrir para tomar medidas, sino también a lo largo de las vías. Ahora escuchábamos en el caso del evento hacia Caldas que una de las medidas que se está solicitando pues es poder monitorearlo constantemente para tomar las medidas pertinentes en caso de que la velocidad de este movimiento en masa aumente. ¿Pero hay tecnología o estamos retrasados? Hay tecnología, tenemos la tecnología. Acá hace varios años, en el caso precisamente de la autopista Medellín-Bogotá, se trajo un radar que lo que hacía era monitorear constantemente cualquier deformación. También tenemos sistemas como el CIATA, el sistema de alerta temprana, que está monitoreando la lluvia, las quebradas, está haciendo muchas de estas cosas. Realmente se ha hecho mucho en la ciudad, hay que seguir en esa dirección porque decía, estamos ocupando estos territorios y esto va a ser parte de nuestra vida. Entonces tenemos que estar preparados y seguir preparándonos para este tipo de eventos que van a seguir ocurriendo. Sin olvidar también lo que está ocurriendo en el suroeste y en este momento la emergencia que pasan en Salgar por el represamiento del río San Juan. Profesor Edier Vicente Aristizábal Giraldo, muchísimas gracias, docente de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional. Gracias por venir a Consejo de Redacción. A ustedes por la invitación.